Capítulo 6. Viviendo una vida en abundancia, a pesar de ello. Principio 6. A veces me he permitido a mí mismo convertirme en una víctima definida por mi trastorno. Por lo tanto, elijo superar y vivir en esperanza y gozo a pesar de mi trastorno. Juntos compartimos en las victorias los unos de los otros y celebramos a la persona completa. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Sección 1. Víctima versus vencedor. Sección 2. Sobreviviendo o prosperando. Sección 3. El papel de Cristo en la recuperación. Sección 4. Encontrando la esperanza. Sección 5. El propósito de Dios para el dolor. Sección 6. Haciendo personal el principio 6. Y para terminar, preguntas y respuestas con el psiquiatra. Sección 1. Víctima versus vencedor. Una de las personas más inspiradoras que he tenido en mi vida por los últimos 10 años con respecto a mi propia recuperación y mi vida en general ha sido mi sobrino Tait. Cuando Tait tenía 14 años, estuvo en un terrible accidente de autobús escolar. Era una hermosa tarde de octubre y recibí una llamada de que había habido un accidente de autobús y que mis dos sobrinos estaban siendo transportados vía aérea al hospital. Mi hermana, su madre, estaba ahí. Ella estaba en el bus detrás de ellos. Sus únicos dos hijos estaban dentro del autobús frente a ella, que cayó de un área de construcción de un puente, haciendo un giro de 3/4 en el aire y aterrizando en un barranco. Tait fue el primero en ser llevado de la escena. Él tenía una pierna lesionada, su pelvis fisurada, un pulmón colapsado y una fractura múltiple en sus brazos. Pero aún más grave fue el severo trauma que sufrió en su cerebro. Nunca olvidaré ese día. Nunca había experimentado algo parecido en mi vida antes. Espero jamás tener que pasar por algo así de nuevo. Vi a mi hermana colapsar, doblándose como un acordeón cuando entró al cuarto y vio a su hijo inconsciente y en cuidados intensivos. Recuerdo a mi padre suplicarle a Dios que lo tomara a él y que dejara a Tait. Así Tait viviría una vida plena. Fue difícil para todos. Fue una gran interrupción en sus vidas. Por supuesto, fue una enorme interrupción para la vida de Tait y para las vidas de sus padres y su hermano. Nos dijeron que Tait probablemente no sobreviviría las primeras 12 horas. Cuando pasaron 12 horas, el doctor se acercó y dijo: «Bueno, ahora debemos esperar y observar hasta que esté estable». Le dijeron a mi hermana que una de las cosas que podrían ayudar a su cerebro a recuperarse sería mantenerlo pensando en las rutinas normales de su vida diaria. Así que ella tomaba un poco de pasta de dientes untada sobre una bola de algodón y la sostenía debajo de su nariz mientras hablaba acerca de él cepillándose los dientes. Le ponía sus zapatos y ella le decía: «Es hora de ir a la escuela». O más tarde, mientras le quitaba los zapatos: «Ahora acabas de llegar a casa después de la escuela». Reproducían viejos videos de los partidos de fútbol de Nebraska en la televisión de su habitación. Él era un jugador de fútbol muy bueno, incluso siendo un estudiante de primer año de secundaria. La siguiente semana iba a comenzar a adaptarse a entrenar con el equipo titular de la escuela. Tenía sueños y esperanzas de jugar para la Universidad de Nebraska. Era un chico muy enérgico, con una actitud muy positiva y disfrutaba su vida. Y ahora, verlo inmóvil, en coma y en cuidados intensivos
Fue muy difícil. Después de sobrevivir unos días y que su condición fuera estable, después de una cirugía en el brazo, recuerdo que los médicos dijeron que su cerebro probablemente nunca se recuperaría. Una de las enfermeras me llevó aparte y me dijo, tal vez quieras ayudar a tu familia a prepararse. Ty probablemente vivirá sin responder el resto de su vida. Fue muy doloroso escuchar eso. De alguna manera, en algún momento de esas primeras semanas, Ty abrió sus ojos y cuando lo hizo fue algo increíble. Las enfermeras estaban sorprendidas, los médicos estaban sorprendidos. Aun así, nuevamente nos advirtieron que podría ser que la mejoría no pasara de ahí. Pero entonces comenzó a seguirnos con su mirada en la habitación. Los doctores siguieron advirtiéndonos que en cualquier fase de su recuperación, Tait podría estancarse o incluso podría regresar a una etapa anterior. Y después de todas las sorpresas, no mucho tiempo después, Tait comenzó a hablar. Fue muy emocionante. El personal del hospital dijo que jamás había visto una recuperación así. En lo que a nosotros respecta, fue un milagro. Una vez que Tait comenzó a hablar y sus signos vitales estaban estables, lo trasladaron a un hospital diferente que específicamente ayuda a personas con daños cerebrales. No obstante, después del traslado dejó de hablar y en cambio comenzó a hacer ruidos extraños, parecido al sonido que esperarías escuchar de un animal en celo. Era difícil estar cerca de él. Me sentía muy mal por mi hermana y su esposo porque día tras día tras día ellos estaban ahí en su cuarto. Se turnaban 24/7 para estar con él, ayudándolo y animándolo. Cualquier cosa que le decían a mi hermana y a su esposo quisiera que les ayudara en su recuperación, ellos lo hacían. Lo seguirían al pie de la letra. Una noche ofrecí quedarme con Tai para que mi hermana y mi cuñado descansaran. Él hacía tantos sonidos que yo simplemente no podía dormir, incluso con tapones para los oídos. El sonido era ensordecedor. Cerca de las 4 de la mañana, finalmente me di por vencido en intentar dormir. El único momento en el que él no hacía el ruido era cuando estaba masticando, así que le di de comer algunas galletitas hasta las 8 de la mañana, cuando era la hora del desayuno. Simplemente mordisqueaba esas galletas o mordisqueaba un poco de hielo y mientras mordisqueaba no hacía ruido. A través del proceso de recuperación comenzó a hablar de nuevo, incluso después de este logro maravilloso y de todo su progreso, sus doctores y enfermeras le dijeron a su familia que probablemente no se reiría o lloraría o experimentaría muchas emociones. Dijeron que muchas veces cuando ha habido una lesión cerebral, las emociones parecen desvanecerse y muchas veces el efecto es plano. Pero no mi sobrino, no, no Tide. Entré al cuarto para visitarlo después de que había comenzado a hablar de nuevo y dijo, hola tío Brad. Y yo le dije, ¿estás hablando? Y él dijo, sí. Yo dije, ¿recuerdas cuando pasé la noche contigo? Y él dijo, oh, claro que sí. Dormí justo en esa cama, pero estabas de espalda a ti por los ruidos que estabas haciendo. Te di la espalda toda la noche. Y él dijo, sí, lo recuerdo. Y yo dije, bueno, ¿qué recuerdas? Y él dijo, recuerdo tu gran trasero, tu gran enorme trasero. Y luego él comenzó a reírse y el resto de nosotros comenzamos a llorar de alegría. Lloramos lágrimas de alegría porque Tait estaba recuperándose y sanando. Su recuperación fue tan extraordinaria que aún ahora parece tan irreal porque aquí estaba alguien que se suponía que no lo lograría. Se suponía que iba a ser un vegetal sin funcionamiento, pero no lo es, está vivo y viviendo.
No, no es la vida que él o sus padres pensaron que viviría, pero a pesar de sus circunstancias, su vida es plena y abundante. Él está eligiendo vivir. Tate sigue superando muchas cosas. Actualmente está en de ruedas la mayor parte del tiempo. Puede caminar con un poco de ayuda. También tiene algunos problemas de memoria a corto plazo. Hay otros problemas, estoy seguro, que él ha tenido, de los que ni siquiera soy consciente. Pero me maravillo en cómo Tate y su madre, padre y hermano han manejado la situación. Es una asombrosa historia de perseverancia, superación de probabilidades y nunca rendirse. A través de todo, nunca he escuchado a Tate quejarse de lo que sucedió. Fue víctima de un horrible accidente de autobús escolar y sin embargo nunca lo he escuchado quejarse. Nunca lo he escuchado reclamar o protestar al respecto, o decir, ¿por qué a mí? Él solo acepta que las cosas son lo que son y va a sacar lo mejor de ello. Asombroso. Ha habido momentos en el que él ha pasado por duelo. Mi hermana y su esposo y el hermano de Tai también han estado de duelo. Nosotros como familia también. Pero llegó un momento en el que era la hora de seguir con la vida. Tai se graduó de bachillerato, con un poco de ayuda, claro. El día de su graduación subió al escenario acompañado de su ayuda paraprofesional y cuando recibió su diploma la gente aplaudió incontrolablemente. Con una sonrisa, Tai no pudo resistirse e hizo una reverencia. Tai ha sido una inspiración para mí, un increíble ejemplo de cómo seguir adelante con la vida. Me ha ayudado a ver cómo es posible tener gozo y esperanza y vivir una vida plena y abundante a pesar de algo. Mi sobrino ha tomado algunos cursos universitarios. Asiste a un par de juegos de fútbol americano de Nebraska cada año. Incluso ha ido a juegos de campeonato, bowl game. No, no está jugando fútbol, pero tampoco está sentado en casa sintiendo pena por sí mismo. Si hay algún evento que involucre baile, él baila en su silla y probablemente lo más importante, él aún tiene esperanza y sueños para su futuro. Él está eligiendo vivir su vida a pesar de un accidente que alteró su vida para siempre. Él y sus padres han sido mis mejores maestros en lo que respecta a la recuperación y el bienestar. Al principio, al observarlo a él, su actitud, su perseverancia, me di cuenta de que yo había estado solo sobreviviendo en mi propia recuperación. No estaba prosperando, no estaba eligiendo vivir a pesar de mi trastorno. Al observar a este joven con una grave lesión cerebral y a sus padres, comencé a darme cuenta de que estaba haciendo mucho más que solo sobrevivir. Al principio, por supuesto, pasó por un período en donde todo lo que estaba haciendo era reaprendiendo habilidades y aprendiendo nuevas formas de ver la vida y nuevas formas de hacer las cosas. En cierto sentido, en ese momento solo estaba enfocado en la supervivencia, pero cuando pasó ese punto comenzó a prosperar. Por supuesto, previo al accidente, su vida era muy diferente a lo que enfrentaba ahora, en una vida llena de muchos desafíos y dificultades. Sin embargo, me enseñó por medio de su ejemplo que debía dejar de sentir pena por mí mismo. Había justificado mi actitud de pobre de mí por haber experimentado algo muy doloroso y difícil. Pero Tide y su familia me mostraron que necesitaba comenzar a vivir la vida de nuevo. Necesitaba elegir vivir. Con un trastorno del ánimo, mi vida había sido interrumpida. Había estado llena de dolor y dificultades. Hubo 7 años en los que estuve muy triste y constantemente deprimido acerca de lo que había sucedido, y sentí que me habían quitado la vida. Sin embargo, Tide fue mi inspiración para ver que sin importar lo que suceda en la vida,
puedes levantarte de nuevo y puedes vivir. Puedes elegir vivir y disfrutar la vida que tienes ahora. Solo hay unas pocas interrupciones en la vida que provocan un cambio tan significativo, pero esas interrupciones cambian tu vida para siempre. Estas interrupciones nos sorprenden, pero nunca son una sorpresa para Dios. Lo que pensamos que es una sorpresa en nuestra vida, Él lo ha sabido todo el tiempo. Él también sabe cómo va a redimir todo lo que sucedió debido a esa interrupción. Nuestra vida tiene sentido y propósito sin importar lo que pase, gracias a Él. Descubrir que tienes un trastorno del ánimo o tener dificultades debido a un trastorno del ánimo son ese tipo de interrupciones en tu vida. Esta es una interrupción que causa dolor, también interrumpe la vida de otros y los afecta. Con esta interrupción hay un proceso de duelo necesario que viene junto con él. Después de superar el dolor de aceptar tu diagnóstico junto con el dolor, los estragos y las interrupciones que tu trastorno podría haber causado en tu vida, entonces es hora de levantarse, sacudirse el polvo y comenzar a avanzar hacia una nueva vida que tienes, eligiendo vivirla. Por favor, ten en cuenta que es extremadamente importante trabajar a través de tu duelo y luego es tiempo de seguir adelante con tu vida. No quieres estancarte en ese duelo, quieres superarlo. Tu vida podría ser una vida muy diferente a cómo pensabas que iba a ser, así como cambió la vida de Tide. Él nunca imaginó que viviría su vida en una silla de ruedas. Su plan era jugar al fútbol. Es una vida muy diferente para él y para sus padres. Entonces, pasas el duelo de tu antigua vida y vives tu nueva vida a pesar del duelo y de tus circunstancias. Y sí, todas las personas que conozco tienen algún tipo de circunstancias. Si te quedas atrapado en esa interrupción de la vida y no trabajas en superar el duelo, terminarás lleno de autocompasión, resentimiento y amargura. De hecho, creo que cuando te quedas estancado en el duelo, es posible terminar lleno de lo que llamo remordimiento tóxico. Cada día que pasas atrapado en ese dolor y en el remordimiento tóxico, estás perdiendo un día de vida. Vivirás tu vida en el pasado y seguirás juzgando tu futuro basado en tu pasado. Como hemos hablado, esa no es la forma de recuperarse de una manera positiva y exitosa. No permitas que pensamientos negativos y tóxicos se abran paso en tu pensamiento. Will Rogers a menudo es citado diciendo: "No dejes que el ayer tome mucho de tu hoy". No puedes ver el espejo retrovisor y esperar moverte hacia adelante. En cambio, tú y yo debemos elegir levantarnos y avanzar. ¿Qué es el remordimiento tóxico y por qué no es bueno para una recuperación exitosa? ¿Te ves a ti mismo como una víctima o como un vencedor? ¿Quién es tu inspiración en la vida? Sección 2. ¿Sobreviviendo o prosperando? En mi entrenamiento como especialista certificado de apoyo de pares para el estado de Nebraska, llegué a reconocer que es extremadamente importante comprender el concepto de avanzar hacia algo en lugar de alejarse de algo. Había pasado los primeros 7 años de mi recuperación alejándome de mi problema, deseando que no estuviera allí. Me enfocaba en el problema, tratando de sobrevivir. Y de repente, Tide me ayudó a ver qué tan importante era avanzar hacia mi vida y vivirla. Hay una pérdida, la pérdida de la vida que pensaste que tendrías. Pero también hay ganancia. Hay cosas significativas que he ganado por haber pasado por el dolor
de ser diagnosticado con un trastorno del estado de ánimo y todas las cosas que he experimentado debido a eso. Se dice que por todo lo que has perdido, has ganado algo más. Y por todo lo que ganas, pierdes algo más. En esas circunstancias puedes ya sea lamentarte o alegrarte. Puedes ser mejor o puedes amargarte. De nuevo, es una elección. Y comencé a entender claramente que era una decisión que debía tomar a pesar de cómo me estaba sintiendo. Seremos bendecidos cuando miremos hacia adelante con esperanza, no para atrás con pesar. Fuente desconocida. No hay duda alguna que una enfermedad mental sin tratamiento o incluso después de ser diagnosticado con un problema de salud mental como un trastorno del estado de ánimo puede causar muchos cambios en nuestras vidas. Las vidas se ven interrumpidas y se inflige dolor. Las relaciones se pierden o se dañan. Pérdidas de personas, trabajos, dinero, cosas, reputación y autoestima son posibles. Estas pérdidas causan un duelo. Si no trabajas en superar ese duelo, en algún punto terminas viéndote a ti mismo como una víctima y terminas sintiéndote muy desesperanzado. Los sentimientos de desesperanza pueden llevarte a pensamientos de desesperanza. La desesperanza te conlleva a que te veas a ti mismo como una víctima y fácilmente te conviertes en tu diagnóstico. Pensamientos como, este es quien soy, así es mi vida ahora, esto es todo lo que hay de mí. Tu vida comienza a ser definida por tus síntomas y parece girar alrededor de tu trastorno. Tu trastorno comienza a determinar cómo será tu vida. Sin embargo, verte a ti mismo como una víctima solo te robará tu vida. Los trastornos del estado de ánimo, por naturaleza, esperan que te enfoques en los síntomas del trastorno y en tus sentimientos, los que a su vez te dejará atrapado en las arenas movedizas de tu mentalidad de víctima. Aquí hay varios ejemplos. ¿Para qué intentarlo? Me estoy rindiendo. Voy a dejar que este trastorno defina mi vida. Esto es todo lo que hay. Esto es lo mejor que puedo tener. Siento pena por mí mismo. ¿Por qué tener planes cuando nunca suceden? Esta es la realidad, así que bien podría aceptar que mi vida ha terminado. ¿Por qué mi vida no puede ser más sencilla? ¿Por qué tuvo que sucederme esto a mí? ¿Por qué todos los demás tienen una vida más fácil que yo? Nunca mejoraré. Mi enfermedad, trastorno, no puede ser manejado. Nunca le atinarán a los medicamentos correctos. Dios no me ama. Mejorar depende solo de mí y estoy fracasando en la recuperación. Mi vida es más dura que la de los demás. Ya no puedo seguir, nunca lo lograré. La muerte sería mejor que esto. Nadie me necesita. Nadie me extrañaría si yo no estuviera. Algo está mal conmigo. Soy una mala persona. Soy débil. Debo tener un defecto de carácter. No tengo suficiente fe. Nadie me entiende. Nadie entiende mis problemas. Pensar como una víctima se basa en la supervivencia. Cuando tú eres la víctima, no prosperas, solo sobrevives. La Biblia nos da un ejemplo de alguien que cayó en la mentalidad de víctima en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Ahí ves que Elías había tenido una gran victoria e incluso había visto a Dios hacer cosas increíbles. Sin embargo, debido a su miedo, cayó en un momento de autocompasión y se escondió en una cueva. Después de la victoria milagrosa de Dios sobre el monte Carmelo, Elías fue a una cueva para esconderse. Aislamiento. Gimió y lloró y se sintió solo. Él dice, oh, soy el único creyente que queda. No hay más creyentes.
soy el único fiel. Casi puedes escucharlos decir, y el Señor se acerca a él y lo cuida. Él le dice a Elías, come un poco de comida y descansa. Esto es exactamente lo que me recomendó mi equipo médico al ser hospitalizado después de mi episodio evento maníaco. Desarrollaron un plan de recuperación de sanidad, reposo y cierre, no solo para mí, sino también para mi familia y para la iglesia entera. Me recomendaron que volviera a la iglesia no como el pastor de la iglesia, sino más bien para comenzar el proceso de sanidad, para que todos entendiéramos los problemas de salud mental y para darle un cierre a todo. El presidente del distrito de la organización de mi iglesia había viajado cientos de millas hasta el hospital y estuvo de acuerdo en que este plan era lo mejor para todos. Pero por razones desconocidas o no entendidas por mí, los líderes de la iglesia a la que yo había estado sirviendo rechazaron lo que el hospital había propuesto y lo que los líderes del distrito habían respaldado. No estoy culpando a nadie. Las personas hacen lo mejor que pueden bajo circunstancias con las que nunca han lidiado antes. Pero esa fue la herida más profunda que jamás haya experimentado. Me sentía solo, estaba confundido y no era capaz de trabajar. Sin embargo, los líderes de la iglesia a la cual había dedicado mi vida por los últimos 10 años sintieron que mi regreso para cualquier momento de sanidad y de cierre impediría el crecimiento de la iglesia. Entonces, no se me permitió hacer lo que el hospital había recomendado, y como si el dolor y dificultades que mi familia y yo estábamos pasando no eran suficientes, me hicieron renunciar. Y al igual que con Elías, el Señor se manifestó a través de personas que comenzaron Community of Grace, comunidad de gracia. Ellos sabían que yo necesitaba un lugar seguro para descansar, comer y tener tiempo para sanar. Vinieron a mí y me dijeron, queremos que seas nuestro pastor, pero no queremos que trabajes hasta que el médico diga que estás listo. Toma el tiempo que necesites. Y cuando estés listo, si Dios te quiere en otro lugar o si tú no quieres ser nuestro pastor, que así sea. Nosotros hemos hecho lo que se supone que debemos hacer. Su único propósito fue proveer un lugar y tiempo para que mi familia sanara, descansara y para ser ministrados. Y no solo continuaron con mi salario, me dieron un aumento de un 18%. La asombrosa capacidad de Dios para ofrecerle gracia a Elías es lo que hizo por mí. 18 meses después me convertí en su pastor y continúo sirviendo en esta iglesia a la que nunca podría pagar por su asombroso cuidado y apoyo. Gracias a su gran amor y cuidado pude sanar y comenzar mi vida de nuevo. Fui capaz de verme a mí mismo como un vencedor en lugar de verme a mí mismo como una víctima. Curiosamente, no es esto lo que muchos de nosotros necesitamos cuando nos sentimos deprimidos, solos o sentimos que la vida es difícil. A veces una buena siesta es todo lo que necesitamos. Un buen descanso y algo de comida pueden hacer maravillas para nuestras energías y habilidades. Tener un lugar seguro para sanar y descansar es muy importante en el proceso de recuperación y sanidad. Es mi oración que tú también tengas personas en tu vida que estén dispuestas a aguantar ahí contigo para que puedas tener tiempo suficiente para realmente sanar. Eso es lo que podemos aprender de Elías. Si te ves a ti mismo como una víctima, tal como lo hizo Elías, a pesar de haber experimentado este increíble acto de Dios, una experiencia extraordinaria, te perderás por completo la belleza y el gozo de la vida y lo que tienes para ofrecer.
tu propósito y las experiencias que tienes para compartir se verán cubiertas por autocompasión. La ruptura de la confianza en uno mismo está arraigada en el sentimiento de fracaso, de víctima y de desánimo. Estoy absolutamente convencido de que los problemas de salud mental persistentes y los episodios crónicos con tus trastornos del estado de ánimo rompen nuestra confianza. Sin confianza, la voluntad de vivir se evapora, junto con la habilidad de elegir seguir adelante y vivir la vida. Es muy importante entender esto. Parte de elegir vivir se basa en la autoconfianza. Si no eres capaz de elegir vivir, entonces tu autoconfianza y autoestima se han visto empañadas y necesitan ser construidas. Todos tenemos algo con que contribuir. Vale la pena vivir tu vida. Dios lo dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Otra señal de ser víctima de un trastorno del estado de ánimo es permitirnos a nosotros mismos ser definidos por el trastorno. Al principio, en mi recuperación, hice justamente eso. Todo lo que hablaba siempre estaba relacionado con el trastorno bipolar, con lo que me había sucedido o con mis sentimientos. De hecho, comencé a pensar que la mejor parte de mi vida había terminado. Diría cosas como, lo perdí todo. Bueno, eso simplemente no era verdad, no lo había perdido todo. De hecho, las cosas más importantes, mi familia y mis seres queridos, no las había perdido. Y sin embargo, aquí estaba yo, lleno de autocompasión, actuando como si fuera una víctima, creyendo que había perdido todo y que lo mejor había quedado atrás. Mi psicólogo me advirtió en algún punto acerca de no permitir que mi trastorno bipolar me definiera. Al principio no entendí lo que él decía, no lo comprendí, pero luego comencé a captar el significado de su advertencia, especialmente mientras observaba a Tait en su recuperación. Comencé a comprender que uno no puede permitir que algo, incluso una interrupción mayor, como un daño cerebral o una enfermedad mental, nos defina. Es importante en tu recuperación que reconozcas el hecho de que tendrás periodos de duelo. No hay duda que una vez uno ha sido diagnosticado con un problema de salud mental, hay un sentido de pérdida. Estos periodos de tristeza aparecerán en diferentes y varias ocasiones mientras luchas con un problema de salud mental. Basado en mi propia experiencia, el dolor realmente viene en oleadas. Es como si estuvieras parado al borde del océano y todas esas enormes olas de sentimientos, emociones y tristezas llegan a ti. Este duelo generalmente se genera debido a las pérdidas que se han producido debido a nuestra condición de salud mental. Desafortunadamente, superar ese duelo también requiere esfuerzo. Cuando esas olas emocionales vengan a ti, no solo tienes que soportar, sino también tienes que esforzarte para superar el dolor y la tristeza de las pérdidas que han ocurrido. Por favor, ten en cuenta, es muy fácil confundir el duelo con la depresión. Conocer la diferencia y saber si estás ya en ese duelo o enfrentando la depresión es extremadamente importante. Es algo de lo que querrás hablar con tu psicólogo o en tu grupo de apoyo entre pares. Con esa conciencia comencé a tratar de cambiar la forma en que veía la vida y usé esta información para trabajar en mí. Comencé a asumir mi responsabilidad en lugar de culpar a los demás a mi alrededor de mi trastorno o mis circunstancias. Y debo decir que fue extremadamente fortalecedor. Durante ese tiempo de mi recuperación,
Me di cuenta de que mi cerebro se estaba reconectando, al igual que el de Tai lo hizo durante su recuperación. Mi camino de recuperación no involucró aprender a caminar y hablar de nuevo, y yo no hacía sonidos parecidos a los de un alce en celo, pero, de hecho, realmente fue un tiempo en el que estaba volviendo a aprender. Mi cerebro estaba recreando patrones de pensamientos y cómo miraba el mundo. De repente, comencé a dejar de ser la víctima. Comencé a decir, no soy bipolar. Fui diagnosticado con un trastorno de bipolar. Hay una gran diferencia. Entendí que debía dejar de sobrevivir. Tengo hijos, tengo una hermosa esposa. Necesito elegir vivir mi vida. Sorprendentemente, ya no todo en mi vida se trataba del trastorno bipolar. Esto es lo que descubrí, que soy alguien que tiene trastorno bipolar, pero eso no me define, no es todo lo que soy. Hay mucho más de mí que solo el trastorno bipolar. Así como la actriz Sally Field dice, no te juzgues a ti mismo a través de los ojos de otro. Estas son las declaraciones que me definen. Soy un hijo de Dios. Soy un esposo y muchas veces soy un buen esposo. Soy un padre y amo a mis hijos. No fui un padre terrible antes de mi tratamiento, pero sí tuve ciertos episodios donde sé que lastimé a mis hijos y a mi esposa, pero Dios ha redimido esas cosas también. Soy un abuelo. Ellos me llaman papá. Y sí, lo digo yo mismo, soy un muy buen papá. Soy un hijo y aún tengo roles y responsabilidades como hijo para mis padres. Soy pastor. Muchas personas me aman y se preocupan por mí y me buscan por guía espiritual. Soy artístico. Soy músico. Puedo escribir y hacer música. Puedo cantar. He sido dotado como un líder visionario. No soy atlético, odio hacer ejercicio, pero disfruto actividades sociales e ir al gimnasio un rato. He luchado con el peso toda mi vida. Tengo pies muy planos. Probablemente ahora sabes más acerca de mí de lo que querrías saber, pero estoy tratando de hacerte ver que soy más que la suma total de trastorno bipolar y tú también. Toma un momento para escribir tus propias declaraciones que te definen. Si así lo deseas, puedes incluso escribir un poema acerca de ti. Este es un paso importante para recuperar tu confianza. Debes poder ver lo bueno de ti y los dones, talentos, habilidades e incluso deficiencias que Dios te ha dado. Tómate un tiempo y considera estas preguntas muy importantes. ¿Crees que es posible que vivas una vida plena, abundante y significativa? ¿Crees que tu vida puede estar llena de gozo y esperanza a pesar de tu trastorno? ¿A pesar de lo que has pasado en tu vida? ¿A pesar del dolor? ¿A pesar de tus circunstancias presentes? ¿Crees que puedes vivir una vida plena, abundante y significativa que tiene esperanza y gozo en ella? Espero que puedas responder que sí a estas preguntas. Si no, espero que tomes el tiempo para trabajar a través del dolor y la tristeza que aún sientes. Permite que tus seres queridos, amigos de confianza, tu psicólogo y por supuesto Jesús te acompañen en la tristeza y en superarla para que ya no te impida avanzar. Sección 3. El papel de Cristo en la recuperación. ¿A qué me refiero con esto realmente? Para mí significa que sigues viviendo tu vida,
o que comienzas a vivirla de nuevo. La recuperación realmente se trata de recobrar tu vida. Algunas cosas cambian, pero tú sigues adelante y no permites que eso te desanime. No permites que te robe las cosas que aún no te ha robado de tu vida y comienzas a recuperar aquellas cosas que te ha robado. Si no eliges vivir, tarde o temprano, tu trastorno te robará tu vida y todo lo que hay en ella. Un trastorno del estado de ánimo debe ser tratado como cualquier otra enfermedad. Cuando eres diagnosticado con una enfermedad física, encuentras una manera de asimilar los síntomas y el tratamiento requerido en tu vida. No consume tu vida. Si se te diagnosticara como diabético, trabajarás con un doctor y determinarías lo que necesitas hacer de manera diferente en tu día a día. Chequearías el azúcar en tu sangre y adaptarías tu dieta, pero no por ello dejarías de hacer las cosas que amas hacer. No le dirías a todos los que conoces que eres diabético, ni lo usarías como una excusa para vivir tu vida. Un trastorno del estado de ánimo es solo una parte de tu vida. Estar desesperanzado y convertirte en una víctima es todo parte de una mentira en la que tú y yo caemos muy fácilmente. Es una mentira que viene directamente del enemigo. Ese es su trabajo: mentir, matar, robar y destruir. Así que, ¿qué mejor momento para hacerlo que cuando alguien está desanimado por el dolor de problemas de salud mental? Y luego comienza a hablar estas pequeñas mentiras simples en tu mente y en tu vida. Él dice: oh, la vida ya no vale la pena, ya se terminó. Lo mejor quedó en tu pasado. No puedes tener gozo y ciertamente no puedes tener esperanza, porque simplemente continuarás luchando con eso. Esas son mentiras, mi amigo. La verdad es que el gozo es posible, la esperanza es posible, sin importar los difíciles que sean tus circunstancias, sin importar por todo lo que has pasado o dónde has estado, el gozo y la esperanza son posibles gracias a Cristo. Para aquellos de nosotros que somos personas de fe, nuestro Dios todo lo puede, nada es imposible. En Marcos 9:21, el padre de un niño le pidió ayuda a Jesús. Sí, él podía. Me encanta la respuesta de Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. No sé tú, pero yo no creo que Dios haya terminado en lo absoluto. Y ese es el Dios en el que creo. Un Dios que hace todas las cosas posibles. Creo que Dios es tan capaz ahora como siempre lo ha sido. Mi fe no debe ser comida viva por mi enfermedad mental. De hecho, no permitiré que eso suceda. Es mi fe a través del Espíritu Santo y desde mi perspectiva, una perspectiva llena de fe, sé que es posible tener gozo y fe a pesar de cómo me sienta. Y parte de todo esto es activamente elegir la fe de nuevo, a pesar de mis sentimientos y estado de ánimo. Yo elijo creer por el poder de su Espíritu Santo, a pesar de lo que veo en lo natural. Existen muchas otras cosas en la vida, aparte de una enfermedad mental, que pueden hacerte sentir miserable y terrible, y realmente puede hacer que la vida se apague. Siempre le he dicho a las personas: la fe en Cristo, el Dios viviente, no es un sentimiento, es una realidad a pesar de sentimientos o circunstancias. En otras palabras, no baso mi fe en cómo me siento y no puedo basar mi fe en mis circunstancias. En lugar de eso, baso mi fe en la realidad de lo que la palabra de Dios dice, sobre la realidad de lo que Dios ha hecho por mí ahora y en el pasado, y cómo Él ha demostrado que no me dejará o abandonará en todas esas cosas. Por lo que elijo creer que tener gozo es posible y que tener esperanza es posible. Tener esperanza es una elección.
La esperanza es una elección que se basa en los hechos de la palabra de Dios y nuestra convicción en la palabra de Dios. La esperanza nos da vida. La esperanza nos da el poder de superar nuestras circunstancias y la elección de vivir gracias a Cristo. A pesar de cómo me sienta, de lo difícil que puedan ser mis circunstancias, a pesar de todo lo que pueda haber a mi alrededor, por mi fe y debido a mi fe a través del poder del Espíritu Santo, tengo esperanza. Y esa esperanza me llena de su alegría. Así que veamos algunas declaraciones verdaderas en comparación con las declaraciones victimizadas y sin esperanza que vimos anteriormente. Pensamientos llenos de poder, fe y esperanza. Con Dios todo es posible. Dios está conmigo, así que, ¿quién contra mí? Dios no me dejará ni me abandonará. Dios no se ha dado por vencido conmigo y no lo hará. Dios puede tomar mi dolor y redimirlo y hacer que funcione para mi bien y para el bien de los demás. Puedo ayudar a otros con los mismos problemas por los que he pasado, con las mismas cosas que he sentido. Puedo ayudar a otros. Dios es la fuente de mi esperanza. No miro mi situación para tener esperanza. Le diré a mi situación que tome asiento y guarde silencio, y le diré a mis dificultades que tomen asiento y guarden silencio. Le diré a mis grandes problemas y a mis grandes asuntos que no son nada comparados a cuán grande es mi Dios y cuán capaz es Él. Dios puede redimir mi pasado y lo hará. Dios me ama incondicionalmente, sin importar mis circunstancias. Puedo tener paz y esperanza en medio de ellas. Dios nunca me prometió que no tendría dificultades, pero sí ha prometido darme paz en medio de mis dificultades. Necesito conocer la verdad porque la verdad me hace libre. La verdad me da esperanza. El poder, la misericordia y la gracia son regalos de Dios para mí. El éxito se basa en mis fracasos. Para mí, Cristo es la clave de una recuperación exitosa. ¿Por qué? Bueno, observemos quiénes somos tú y yo en Cristo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuál de estas verdades llenas de fe y esperanza es la más personal para ti? ¿Por qué? Eres quien Dios dice que eres. Puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. ¿Quién soy en Cristo? Yo soy bendito en mi entrada y en mi salida. Deuteronomio 28:6. Yo soy cuidado por ángeles donde quiera que yo vaya. Salmos 91:11. Yo soy redimido del poder del enemigo. Salmos 107:2. Yo soy la luz del mundo. Mateo 5:14. Yo soy valioso. Mateo 10:31 y Lucas 12:24. Yo soy libre de toda atadura. Juan 8:36. Yo soy justificado. Romanos 5:1. Yo soy fuerte con el gran poder del Señor. Efesios 6:10. Yo estoy muerto al pecado, pero vivo en Cristo. Romanos 6:11. Yo soy hijo de Dios. Romanos 8:16. Yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Yo soy más que vencedor. Romanos 8:37. Yo soy transformado mediante la renovación de mi mente. Romanos 12:2. Yo soy templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, 6:19. Yo soy lavado, santificado y justificado.
Primera de Corintios 6:11. Yo soy por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Yo soy una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Yo llevaré cautivo todo pensamiento. Segunda de Corintios 10:5. Yo soy rescatado de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Yo soy bendito con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Yo soy santo y sin mancha. Efesios 1:4. Yo tengo vida en Cristo. Efesios 2:5. Yo soy salvo por gracia por medio de la fe. Efesios 2:8. Yo soy hechura de Dios. Efesios 2:10. Yo soy morada de Dios por su Espíritu Santo. Efesios 2:12. Yo soy un imitador de Jesús. Efesios 5:1. Yo soy fortalecido por Cristo. Filipenses 4:13. Yo soy rescatado. Colosenses 1:13. Yo soy redimido y perdonado. Colosenses 1:14. Yo estoy viviendo y creciendo en Cristo. Colosenses 2:7. Yo no estoy solo. Hebreos 13:5. Yo soy partícipe de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Yo soy sanado por sus heridas. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué tan valioso eres para Dios? Mateos 10:31 y Lucas 12:24. ¿Cómo te ve Dios siendo el templo de su Espíritu? Primera de Corintios 3:16 y 6:19. ¿Cómo te ve Dios como redimido y perdonado? Colosenses 1:14. ¿Cuáles de estas verdades son las más significativas para ti en este momento en tu viaje de fe? Memoriza los pasajes bíblicos claves que la respaldan. Sección 4. Encontrando esperanza. Entonces, ¿cómo llega la esperanza? Aparte de solo decir elegir tener esperanza, ¿cómo realmente sucede? ¿Cómo surge? En primer lugar, encuentras esperanza cuando ves y escuchas el progreso de otras personas. Asegúrate de estar rodeado de personas positivas que estén llenas de fe y de ánimo, no personas que absorben tu vida o que están intentando sobrevivir con sus propios problemas, sino personas que estén superando sus problemas y estén llenas de fe. En segundo lugar, esperarías que yo, como pastor, dijera esto, pero conocer la palabra de Dios es como tomar cápsulas de esperanza. Es medicina de esperanza, es medicina de fe. La tomas y al principio puede que no sientas nada diferente y que puedes que no te cambie inmediatamente, pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y creo que leerla o escuchar canciones basadas en las escrituras pueden llenarte de esperanza. Otra manera de encontrar esperanza es simplemente rendirte a creer que Dios da esperanza. Finalmente puedes dejar de afanarte y saber que no tienes que hacerlo, pero Él lo hará. Y Él te ayudará a hacer las cosas que Él necesita que hagas. Él te capacitará para hacerlo. Otras maneras de volver a llenarte de esperanza incluyen recordar que tu valor no se encuentra en lo que haces. No eres un hacedor humano. Tu falta de valor, por así decirlo, no se encuentra en tus fracasos, pero tú eres su hijo. Tu valor está en quien Él te ha hecho ser a través de Cristo. Y eres un ser humano amado por Dios, y eso trae una esperanza increíble. Recuerda que Dios te ama y te ha perdonado. La depresión encuentra la manera de hacernos sentir extremadamente culpables y, por supuesto, sin esperanza.
La culpa y la vergüenza también juegan un papel importante en la depresión. Es realmente importante recordar que no hay vergüenza ni condenación de Dios. No hay nada que pueda separarte de Él. Recuerda que Dios nunca te ha dejado en el pasado. No hace mucho tiempo te animé a no mirar por el espejo retrovisor, sino mirar hacia adelante. Pero de vez en cuando, ciertamente, necesitas mirar por el espejo retrovisor la fidelidad de Dios para ver lo que Él ha hecho en tu vida. Mira tus victorias y recuerda esas cosas. Si te estás aferrando al pasado, fijándote en lo malo, déjalo ir. Enfócate en aquellas cosas que fueron victorias y en donde Dios no te decepcionó. Reemplaza tu pensamiento tóxico con la verdad en lugar de creer una mentira. Una mentira siempre te retendrá. Recuerda, las mentiras suelen ser secretos de las cosas que no contamos. Por lo general, estos son engaños y falsedades realmente desagradables. Y si así como la verdad te hace libre, la verdad generalmente está dispuesta a salir a la luz. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Y esos secretos que guardamos a menudo tienen sus raíces en esas mentiras. Así que es muy importante sacarlos. Sácalos al aire libre, hablar de ellos, identificarlos y deshacernos de ellos y reemplazarlos con la verdad. Pablo nos dice que tomemos cautivo nuestro pensamiento en 2 de Corintios 10:5. Este es el proceso de creer lo que está acorde con la palabra de Dios. En otras palabras, reconocer que tú y yo somos responsables de nuestros pensamientos. Entender que la esperanza no es un sentimiento, sino una elección y una convicción. Aquí es donde podrías diferir con alguien que no trata la recuperación desde una perspectiva espiritual. Creo que la esperanza no es un sentimiento, es decir, no me tengo que sentir lleno de esperanza. Puedo simplemente elegir estar lleno de esperanza. La esperanza para mí está conectada a la fe. No es por lo que estoy pasando y no es lo que puedo ver al final del túnel. Es simplemente que voy a confiar en Dios, confiar en que Dios es bueno y su gracia será suficiente. Corrie ten Boom dijo una vez que cuando vas viajando en un tren que va pasando por un túnel oscuro, solo porque no puedes ver la luz al final del túnel, no, no significa que no está ahí. No te molestas, ni te asustas o enojas, o tampoco saltas del tren y tiras tu boleto. En cambio, confías en el ingeniero en que saldrás de ese túnel a la luz tarde o temprano. De eso se trata la esperanza. La esperanza es, confío en Dios. Punto. Saldré del túnel. Esto también pasará. Pasar tiempo con personas que tienen esperanza. Realmente creo que la esperanza es contagiosa. He llegado a la conclusión de que en los grupos el mal humor y los pensamientos negativos son realmente contagiosos. Así que, si eso es cierto, entonces la esperanza es algo de lo que también te puedes contagiar. Te vuelves como aquellos con los que te rodeas. Así que elijo rodearme de personas positivas. Elijo pasar tiempo con personas llenas de fe. Elijo estar con personas que tienen esperanza, porque eso me contagia. Perdónate a ti mismo y deja atrás la autocondenación y el estigma de tu pasado. Entrégale todo a Dios y confía en su perdón y en la paz que traerá. Deja de odiarte por todo lo que no eres. Comienza a amarte con todo lo que eres. La mejor forma de escapar del pasado no es olvidarlo o evitarlo, sino aceptarlo y perdonarlo. Esta popular publicación en Twitter lo explica muy bien. El pasado es donde aprendiste la lección. El futuro es donde aplicas la lección. No te rindas a mitad del camino. Rumiar y el remordimiento tóxico no cambiarán nada. En su lugar,
Abraza el perdón y misericordia del Señor y pídele que te dé el poder para salir adelante. Y luego, por el poder de su Espíritu Santo, de nuevo pidiéndole que te dé poder, muévete hacia adelante con pensamientos y acciones que fluyen de una vida de su misericordia, gracia y perdón. Destruye el pensamiento tóxico, la autocondenación y el remordimiento del pasado al alimentarte espiritualmente de quién eres tú en Cristo. Tarde o temprano, el alimento espiritual logrará que quien tú eres en Cristo se vuelva cada vez más fuerte y el viejo tú, que estaba empequeñecido por tu trastorno del ánimo, comenzará a quedar en segundo plano respecto a quién eres en Cristo. ¿Quién te ha hecho Dios ser en Cristo? ¿A quién conoces que tiene esperanza contagiosa? Alguien con quien puedas planear pasar tiempo. ¿Cómo sabes que esa persona tiene esperanza? Sección 5. El propósito de Dios para el dolor. A estas alturas, tal vez estés pensando, espera un minuto, este hombre no lo entiende, él no entiende todo el dolor que he tenido en mi vida, no entiende lo difícil que es, no entiende el hecho de que no logran encontrarme las medicinas correctas y que continúo teniendo dificultades con el trastorno del ánimo. No entiende lo imposible que es mi situación. Bueno, mi amigo, antes que nada, déjame decirte, conozco tu dolor. He tenido mucho dolor. He tenido muchas circunstancias y situaciones en mi vida donde fácilmente podría haberme sentado y dicho, bueno, esto es todo, y podría haber dejado de avanzar. Hubiera sido tan fácil hacerlo y en muchas ocasiones la gente no me habría culpado por ello. La realidad es que no eres un fracaso hasta que renuncias. Nunca has terminado al menos que dejes de avanzar. No es necesario que yo conozca los detalles específicos de tu situación, porque si el Dios de las Escrituras es tu Dios, tienes esperanza. Este es un pequeño poema con el que me encontré años atrás, el cual le da una mirada humorística a nunca rendirse. Dos ranas en la crema. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían y era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta, no puedo más. Es imposible salir de aquí. Esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tosuda, se dijo, no hay caso, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar sin avanzar un centímetro, horas y horas. De pronto, de tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote. Desde allí solo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa. Una de las enseñanzas menos desarrolladas en la iglesia cristiana en general es el tema del dolor. Hay muchos de nosotros que creemos que se supone que debemos tener vida sin dolor. De alguna manera, tenemos la idea de que la vida debería ser fácil,
que la vida debería de ser simple y que la vida no debería tener muchas dificultades. Bueno, eso simplemente no es verdad. La vida es difícil, la vida es dura. Todos tienen problemas, todos, incluso las personas que parecen no tener problemas, lo tienen. Incluso las personas que creen que no tienen problemas, lo tienen. Profundicemos en nuestro conocimiento bíblico del dolor. La simple comprensión bíblica del dolor es que éste es inevitable. Recuerda, Jesús dijo en Juan 16:33 que tendríamos muchos problemas en el mundo, pero que Él ha venido para vencerlos. Las dificultades, pruebas y tribulaciones son inevitables en esta vida. La manera como respondemos a ellas depende de nosotros. Los problemas nunca acabarán. La vida nunca llega a ser tan buena que no tendremos problemas. Aquí es cuando entra la teología del dolor. El dolor es en realidad una oportunidad para que Dios haga cosas increíbles. El dolor es un maestro maravilloso, ayuda a penetrar nuestro núcleo interno y nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a realmente ver al Señor. Sin duda, un trastorno del estado de ánimo no tratado puede contribuir a mucho dolor, e incluso durante el tratamiento de ese trastorno del ánimo puede haber mucho dolor. La recuperación puede ser dolorosa, pero dentro de todo ese dolor está la redención del Señor. Él no prometió que no tendrías dolor. Todos en esta vida experimentan dolor y nadie deja este mundo sin él. ¿Por qué tú y yo deberíamos ser diferentes? Me gustaría desafiarte a comenzar a abrazar el dolor como una oportunidad para crecer y cambiar. Tal vez es mi experiencia como pastor, pero he visto personas atravesar muchas dificultades en su vida en todo tipo de situaciones y con todo tipo de personas. He visto dolor que es mucho peor que cualquier cosa que yo haya experimentado con mi salud mental. Incluso en situaciones extremadamente dolorosas, he sido testigo de personas que han vencido y continúan avanzando. Pero también he visto personas que tienen menos dolor, por así decirlo, o sus circunstancias no son ni por cerca desde todas las apariencias tan trágicas como otras, y sin embargo renuncian y el dolor no termina. Me he parado en las tumbas de personas que se han quitado la vida y aún veía familias con esperanza. He visto situaciones en donde las personas han perdido seres queridos en accidentes trágicos y aún así tienen esperanza. He visto a mi sobrino en medio de lo que yo consideraría una situación que altera la vida, cambia la vida, difícil y muy dolorosa, todavía tener esperanza. Todos tienen dolor, todos tienen problemas. Incluso tu doctor y tu psicólogo tienen sus problemas. Tienen que lidiar con dolor de sus vidas. Cuando te permites a ti mismo ser víctima de tu trastorno, es cuando comienzas a creer que tu vida es más dolorosa de lo que debería ser y de alguna manera ese dolor te ha robado. No lo permitas. Hazte más fuerte por el dolor. No permita que te destruya. Khalil Gibran dice, tu dolor es el romper el caparazón que encierra tu entendimiento. Para mí eso lo dice todo. Dios está en el negocio de tomar nuestro dolor y redimirlo, renovarlo o renovarnos a través de él, encaminándolo para nuestro bien. ¿De qué manera eres como la rana número 2 en el poema? ¿Cuándo es algo bueno experimentar dolor? Ideas clave. Es extremadamente importante trabajar por completo a través del duelo para aceptar tu diagnóstico y luego es hora de seguir adelante con tu vida. No puedes ver a través del espejo retrovisor y esperar moverte hacia adelante. En cambio, tú y yo debemos decidir levantarnos y caminar hacia adelante.
Cuando te ves a ti mismo como la víctima, no estás prosperando, solo sobreviviendo. Reconoce que tendrás periodos de duelo en tu recuperación y que debes trabajar a través de ellos. No eres tu diagnóstico. Esto no define quién eres. Sin importar lo difíciles que sean tus circunstancias, sin importar lo que has vivido o dónde has estado, es posible tener gozo y esperanza gracias a Cristo. Tu valor está en quien Dios te hizo ser a través de Cristo. Perdónate a ti mismo y deja de lado toda autocondenación y el estigma de tu pasado. No eres un fracaso hasta que renuncias. La vida nunca llega a ser tan buena que no tengamos problemas. Dios está en el negocio de tomar nuestro dolor y redimirlo, renovarlo o renovarnos a través de él, encaminándolo para nuestro bien. Sección 6. Haciendo personal el principio 6. Recuerda en lo que personalmente significan para ti las palabras del principio 6. En el siguiente ejercicio, reescribe el principio 6 reflejando tu propia situación. Sé tan específico como puedas. Principio 6 de Fresh Hope. A veces me he permitido a mí mismo convertirme en una víctima definida por mi trastorno. Por lo tanto, elijo superar y vivir en esperanza y gozo a pesar de mi trastorno. Principio 6 de Juan. He sido diagnosticado con trastorno bipolar. Este es mi diagnóstico, pero no es todo lo que soy. Admito que hay momentos en los que el trastorno no es parte de mi vida, sino que se convierte en mi vida. Esto no es quien soy. Soy un empresario exitoso, soy abuelo, músico, esposo, hijo, artista y un seguidor de Cristo. Por lo tanto, elijo enfocarme en mis habilidades y no en mis incapacidades. Elijo estar lleno de gozo y ser una influencia positiva en mi hogar y en mi trabajo, y no permitir que mi diagnóstico sea mi identidad. Mi principio 6. Cada vez que leas el principio 6, deleítate en lo lejos que has llegado en tu recuperación y recuerda que este día has tomado tu decisión de vivir con gozo y esperanza. Preguntas y respuestas con el psiquiatra. Pregunta 1. ¿Cuáles son algunas opciones de tratamiento para superar el dolor no resuelto que tengo en mi vida? Doctor Eger. Todas son variaciones de la psicoterapia, ya sea individual o grupal. Los medicamentos generalmente no son útiles a menos que haya síntomas de depresión médica presentes. Preguntarnos, ¿qué es lo que el dolor me impide hacer o qué me protege de hacer? Puede ayudarnos a identificar cómo está funcionando actualmente en tu vida. Pregunta 2. ¿Cómo identifico y supero mentiras que me he dicho a mí mismo acerca de mi identidad, mi valor propio y mi futuro? Doctor Eger. En el proceso de la terapia, estas mentiras se identifican al lograr comprender que estás hecho a imagen y semejanza de Dios y que el Evangelio de Cristo es la verdad que te hace libre de mentiras y distorsiones. Pregunta 3. ¿Cómo puedo saber cuando el dolor es saludable y productivo y es algo por lo que debo pasar versus algo que estoy permitiendo que me retenga y me mantenga abajo? Doctor Eger, responde estas preguntas. ¿Durante cuánto tiempo he sentido el dolor? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que el dolor me lleva a hacer en mi vida? Pregunta 4. ¿Cuáles son los signos de un duelo saludable versus los signos de una tristeza insana y tóxica? Doctor Eger, el duelo saludable se va realizando gradualmente a lo largo de un año más o menos, que la última persona o relación todavía tiene sentido en la vida del doliente, pero el significado se ha alterado con su partida.
Los signos de un duelo saludable incluyen la capacidad de guardar objetos pertenecientes a los difuntos o colocarlos en contextos con otros recuerdos, evitando santuarios reales o emocionales a los difuntos, y la capacidad de formar nuevas relaciones mientras se entiende que no reemplazan todos los aspectos de la relación del doliente. Pregunta 5. ¿Cómo los cristianos superan las pérdidas para aprovechar al máximo su dolor y no desperdiciarlo? Doctor Eger, entendiendo que el duelo y el dolor son procesos de sanidad, cada mañana invita a la sanidad de Cristo a tu situación. Primera de Pedro 5:7, Filipenses 4 del 6 al 8, y al final del día busca en oración la evidencia del poder conmovedor de Dios durante el día que esté terminando.